Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Me presento, soy Erasmo Juárez. El día de hoy les voy a estar presentando el webinar Cómo iniciar un proyecto de enmascarado de datos. Les comento que este webinar está siendo grabado y días posteriores se les estaría enviando el video a cada uno de los registrados. Los micrófonos están desactivados y las preguntas se pueden hacer mediante el chat y serán resueltas al final del webinar. Como recordarán, estamos haciendo una serie de webinars y el día de hoy nos toca el turno a la parte de enmascarado de datos. Vamos a comenzar. ¿Qué nos motiva a enmascarar los datos? Principalmente son las leyes o los reglamentos y lineamientos de privacidad que tiene cada uno de los países. En este caso, pues aquí hay algunos que ya conocemos, como el GDPR, el PCI o el HIPAA, pero incluso pues hay otros, por ejemplo, el PIPOA, que es la protección de datos personales de África. También tenemos algunos, como vemos, de la República de China, incluso tenemos de Brasil, como es el LGPD. Y pues tenemos también uno que es el DCIA, que es la parte de Canadá. Entonces cada país tiene sus propias regulaciones y debemos acatarlas para no infringirlas. ¿Cuáles son otros factores que nos llevan a querer enmascarar los datos de prueba? Uno de ellos, y el principal, es el uso de datos sensibles en nuestras pruebas, que es lo más común y tradicional que se hace utilizar datos de producción para poder ser usados en nuestras pruebas. También pues, son los procesos manuales. Al no contar con una herramienta, lo que se hace es enmascarar los datos de forma manual con scripts o incluso pues, ejecutando algunas tareas ya programadas. También es la parte de dependencia de datos, que nos requiere tener datos para probar. Y ¿sabes cuánto pueden multarte por usar datos sensibles en tus ambientes de pruebas? En el 2021, Amazon se hizo acreedor a una multa de 746 millones de euros por infringir el GDPR. Más o menos en la Unión Europea se maneja un 4% del valor de negocio. En México, según el artículo 21 de la Ley Federal de Protección de Datos para Particulares, existe una multa que puede llegar hasta 27 millones de pesos. Otro de los casos es en Perú, en el cual una de las multas asciende a $163,000. Y esto también pues, se debe de comentar que el infringir con estas normas se puede incurrir a incluso la cárcel. Bien, vamos a ver cuáles son los pasos para poder definir un proyecto de enmascarado. Paso número 1, definir el alcance. Aquí vamos a nosotros a conocer qué es lo que necesitamos para enmascarar. Necesitamos conocer nuestro sistema. En este caso, nuestro sistema solamente tiene una sola fuente de datos, es un sistema monolítico para enmascarar. O podemos tener un sistema que está integrado por diversas APIs o incluso está integrado por diferentes bases de datos. Esto nos lleva a un nivel de complejidad mayor, ya que podemos incurrir en que si modificamos alguna llave primaria y no modificamos todas las llaves foráneas, las bases de datos van a ser incompatibles, van a arrojar errores. Entonces, si no manejamos esto de una manera adecuada, podemos generar incluso problemas o cuellos de botella. Paso número 2, el equipo de enmascarado. ¿Quiénes serán las personas que estarán involucradas en este proyecto? El primero son los héroes. Son las personas que tienen un amplio conocimiento de la base de datos, del sistema, conocen cómo funciona directamente. Estas personas son las que nos van a ayudar a solucionar cualquier inconveniente de forma rápida. El administrador es la segunda persona, es el DBA. Él es el especialista que conoce el gestor de la base de datos. Él es el que sabe cómo solucionar los problemas de los scripts y ocasiones se puede llegar a confundir los héroes con los DBAs. Pero recordemos, los héroes son los que conocen el aplicativo y los DBAs son los que conocen la base de datos. Aquí me gustaría integrar dos personas en un solo momento, que son el ingeniero de calidad de software y el oficial de seguridad de la información. Estas personas van a trabajar de la mano y nos ayudarán a asegurar que los procesos que vamos a ejecutar son los correctos, de acuerdo a los estándares de seguridad. En este caso, la persona de calidad pues va a saber cuáles son los datos que necesita y cómo deben de entregarse. Y la persona de seguridad es la persona que conoce
los lineamientos de seguridad para poder integrar esos datos. La siguiente persona es el analista de información. Esta persona nos va a ayudar a definir cuál es la información sensible que requiere ser enmascarada. Y esta persona, este perfil, conoce perfectamente la ley de privacidad que necesitamos cumplir e incluso también conoce sus implicaciones, problemas y multas que podemos incurrir si no se aplican estos estándares. Al último, pero no menos importante, es el Project Manager. Este perfil nos va a ayudar a gestionar y organizar en cada una de las etapas y guiarnos para que todos trabajen de forma adecuada y se puedan cumplir los objetivos en tiempo y forma. De esta manera vamos a asegurar el éxito del proyecto de Mascarada. Punto número 3, el entorno de TI. Debemos de conocer cómo está diseñado nuestro entorno de TI. Aquí vemos diferentes aplicaciones. Tenemos una aplicación propietaria, un CRM, un ERP y la parte de finanzas. En este caso, cada uno de estos sistemas está integrado con sus propias bases de datos. Aquí lo vemos, trabajan de forma independiente, que es lo correcto, lo que debe de funcionar, lo que es. Pero no debemos olvidar que cada una de estas bases de datos debe de trabajar en conjunto para que todo esto pueda funcionar. En este caso no podríamos manejar nuestra A porque también depende del ERP o incluso del área de finanzas. Pero ¿qué pasa? Aquí entra otro factor. Puede ser que tengamos ambientes externos, ya sea una aplicación tercerizada, un servicio, un módulo, y esto nos complica aún más la situación, porque ¿qué pasaría si nosotros modificamos algo de nuestro ERP? La base de datos de externos ya no va a poder funcionar adecuadamente, nos va a mandar errores o incluso pues puede tronar. Entonces, si nosotros enmascaramos algo, debemos de tener la consistencia en cada una de nuestras bases. E incluso, por ejemplo, podemos enmascarar a CRM, pero pues ya no va a ser compatible con las demás porque los datos están cambiados. No va a haber congruencia en los datos. Entonces, también tenemos que saber cómo están organizadas cada una de esas bases de datos. Punto número 4. Conocer dónde está la información sensible. Recordemos que la información sensible se puede dividir en dos partes, identificable y caracterizable. Recordemos que identificable son los datos que describen a la persona, como son su nombre, fecha de nacimiento. Estos son datos que son un poco más fáciles de enmascarar porque pues pueden ser generados de forma sintética. Recordemos que si en este caso no tenemos información necesaria para ejecutar las pruebas, podemos generar data sintética que nos ayude a hacer las pruebas de forma adecuada. La siguiente agrupación es la de caracterizable. Son rasgos que nos indican cómo son cada una de las personas. Y estos datos son un poco más difíciles de enmascarar porque pueden ser un poco más personalizables y de valores diferentes. Entonces, por ejemplo, no podemos repetir tanto un valor porque pues las pruebas van a salir incongruentes. Entonces necesitamos saber cómo es que necesitamos enmascarar los datos para así no afectar la integridad referencial. Paso número 5. Definir diseño funcional. Aquí es donde nosotros vamos a definir cuáles son las columnas y las reglas que se van a ejecutar para nosotros tener un resultado. Vamos a ver un poco rápido esta parte. Primero tenemos al apellido, en el cual se le va a hacer un shuffle. Este caso quiere decir que los apellidos van a ser revueltos y redistribuidos. En este caso, yo que soy Erasmo Juárez, puedo quedar como Erasmo González. El nombre se va a utilizar la función de generador. En este va a generar nuevos nombres respecto al género. Recordamos que aquí está entrando una regla en donde yo no puedo tener un nombre de hombre y un género de mujer. Deben de tener congruencia. Entonces, esto es un factor igual importante para reconocerse. La fecha de nacimiento se va a utilizar la función first date in the month, la cual va a cambiar al primer día del año. Incluso pues podríamos escoger alguna otra fecha, pero en este caso se va a quedar de esta manera. Para las columnas calle, número de casa, código postal y ciudad, se va a hacer un shuffle, en el cual los valores existentes igual van a ser distribuidos, pero de forma consistente. El número de seguro social se va a hacer un nuevo número.
Esto quiere decir que de acuerdo al algoritmo de creación de número social se va a utilizar uno nuevo de acuerdo a las reglas. Y por último tenemos al campo ID Customer. En este caso se va a hacer una función de generate. Se va a generar un nuevo ID de acuerdo a las reglas que se tienen en el negocio. Pero aquí entra otro factor importante, que es mantener la identidad referencial. En este caso yo estoy modificando una llave primaria y yo debo de mantener esa actualización de la llave primaria con las llaves foráneas para que no haya ningún problema. De esta manera nos estamos asegurando que los datos son consistentes. Paso número 6 es la ejecución. Aquí es donde nosotros procedemos a ejecutar nuestro plan ya definido y lo podemos pasar hacia nuestro ambiente de pruebas. Pero aquí entran dos vertientes. La primera, lo podemos hacer de forma manual, en donde cada equipo involucrado, ya sea infraestructura, base de datos, seguridad, van a estar trabajando de forma independiente y van a estar trabajando en pasos. Pues infraestructura ya me entregó el servidor, ahora el DBA tiene que instalar la base de datos, tiene que restablecer el backup. Esto nos va a llevar demasiado tiempo. El poder esperar un servidor y restaurar un backup de teras de información nos puede llevar demasiado tiempo. Pero también nos podemos encontrar otro problema, el cual es el desconocimiento de la estructura de los datos. No sabemos cómo está diseñada la base de datos o no sabemos cómo han sido los cambios. Si alguien más agregó una columna, agregó una tabla, eliminó algo, no lo vamos a saber y esto nos va a generar aún más problemas. Después tenemos que la parte se puede, los scripts son SQL, entonces esto lleva bastante tiempo y nos va a generar pues bastante demora, cuellos de botella, porque no estamos entregando los datos de forma rápida, ya que aún así tengamos un servidor demasiado potente, pues los scripts se tienen que ejecutar de forma secuencial, entonces nos llevará aún más tiempo. Y tenemos la siguiente opción. Lo que podemos hacer es utilizar una tecnología especializada que nos permita automatizar los procesos. En este caso tenemos la solución de DATProof que nos permite analizar, enmascarar, extraer y automatizar la entrega de datos enmascarados de forma on-premise, que serían en nuestros propios servidores, o también tenemos la opción de la integración con cloud. Y pues como vemos, se puede integrar con los gestores relacionales más top del momento, que serían Oracle, MySQL, Postgres, SQL Server, MariaDB y DB2. Por último, tenemos que hacer la entrega y análisis de resultados. Aquí es donde nosotros vamos a ver si las metas se cumplieron de acuerdo a lo que nosotros estábamos esperando, si los datos se enmascararon de forma adecuada, si los datos son funcionales. Y algo muy importante, también podemos saber si estamos cumpliendo con las leyes de privacidad de datos de acuerdo a lo que nos están pidiendo, para evitarnos multas costosas e incluso pues aprovechar el recurso que nosotros tenemos. Y aquí es donde yo les quiero preguntar, ¿cómo queremos trabajar de ahora en adelante? En nuestras manos está la decisión de seguir con los procesos manuales o podemos cambiar, actualizarnos a utilizar herramientas especializadas en las cuales no solo estamos protegiendo la información sensible y cumpliendo con las normativas de seguridad, sino que estamos optimizando los recursos de forma significativa. Me preguntarán por qué. Porque nosotros estaríamos reduciendo tiempos que nuestros equipos se pueden dedicar hacia la creación o gestión de datos seguros. De esta manera estaríamos liberando los recursos, tanto personal como económicos, y destinarlos a otras estrategias que nos podrían aumentar incluso nuestras ganancias, reducir tiempos de salida al mercado y podríamos optimizar nuestros recursos. No sé si tengan alguna pregunta por el momento. Vamos a revisar el chat. Pues creo que no hay preguntas. Entonces les agradezco su participación.
Les recuerdo que este webinar se les va a enviar a su correo y en días próximos estaríamos teniendo la siguiente parte. En la pantalla está mi correo de contacto, o incluso pueden enviar un correo a la cuenta de operaciones@grupopf.com.mx en el caso de tener alguna duda o comentario. Será un placer atenderlos. Muchas gracias, hasta luego.